Bueno, como seguramente ocurre, ustedes nos van a estar viendo alrededor de las 20 horas. En ese momento, el señor que nos acompaña hoy va a estar presentando un libro. Así que para poder aprovechar que él estaba por Salto, bueno, decidimos que el programa de hoy fuera grabado. Lamentablemente no vamos a contar con la generosa participación de ustedes a través de los mensajes y del Facebook, pero créanme que vale la pena, porque vamos a hablar del Uruguay que fue, que de alguna manera tiene que ver con lo que somos hoy, y también, ¿por qué no?, porque es una persona que abarca muchos campos y que lo hace ciertamente de una manera muy inteligente. Vamos a hablar también del Uruguay que está siendo o que va a ser. Esto es el factor humano, como ustedes habrán visto, los nenes que nos acompañan hicieron nuevos chiches, tenemos nueva cortina, nueva presentación. Mire, casi no sabíamos cómo llegar al estudio hoy. Bienvenidos, muchas gracias. Gerardo Caetano es historiador, además es analista político, docente, una persona que ha escrito, no sé, como más de 20 libros ya, creo a esta altura, no sé cuántos. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias, es un gusto para mí. Muy de vez en cuando te tenemos por acá, entonces yo hablaba con unos amigos hoy de que la idea es sacarte jugo. Así que más allá de la presentación de tu libro, que vamos a charlar también después, tocar algunos de esos temas que forman parte de tu trabajo cotidiano y que de repente para nosotros no es tan fácil tener la oportunidad de conversar con la gente que está produciendo el conocimiento en el país. Con muchísimo gusto. ¿Qué hacen los historiadores del siglo XXI en el Uruguay? ¿A qué se están dedicando los historiadores del siglo XXI en Uruguay? Bueno, la historia es una disciplina tradicional en el Uruguay, tiene una masa crítica importante. Por suerte es una disciplina plural, en el sentido de que no hay una escuela hegemónica, y también hay una diversidad en cuanto a campos de trabajo. Nosotros hemos impulsado una marca importante desde la perspectiva de construir una historia política, una historia que sea soporte de la ciencia política, una historia que tenga una apertura interdisciplinaria y que al mismo tiempo tenga una vinculación fuerte con, bueno, el escenario del mundo, que hoy es el escenario de la academia. La academia ya no es nacional o regional, la academia es del mundo. En ese sentido, por ejemplo, estos días, de lunes a miércoles, tuvimos en Montevideo un muy importante congreso iberoamericano sobre historia conceptual. Hubo 70 historiadores iberoamericanos, españoles, portugueses y de todos los países latinoamericanos, para trabajar, bueno, este enfoque que no es nuevo, pero que sí es relativamente nuevo en el Uruguay y en buena parte de América Latina, que es un enfoque que trata de trabajar no solo desde la historia, sino también desde la ciencia política, los usos del lenguaje, los usos del lenguaje como constructores del sentido, la conversión de las palabras en conceptos políticos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que los historiadores en el Uruguay, ya te digo, desde una pluralidad de enfoques, de tipos de abordajes, configuran una disciplina que, bueno, está junto a las ciencias sociales, forma parte de las ciencias sociales y al mismo tiempo está en una dinámica importante. Seguramente vos que tenés esa mirada que tiene ya ciertos años, pero que para el Uruguay todavía tiene algo de juventud, porque ¿no? Nuestra juventud es muy tardía, como dijera alguien. ¿Has visto algunos cambios importantes en lo que es el desarrollo, la construcción de la propia historia nacional, verdad? De aquellos especies de tótems célebres con algunos de los primeros maestros, a esto que comenzó seguramente en los años 80 y los años 90, que es la historia con nuevas sensibilidades, al decir del lamentablemente ya fallecido profesor Barram. Es como que hay una metamorfosis ahí, ¿no? Una serie de cambios importantes. ¿Cómo ves vos esa cuestión de que
la historia en Uruguay, además de la historia política, que tradicionalmente era fuerte y que sigue siendo fuerte en nuestro país, se ha nutrido también de esa interacción permanente con las ciencias sociales. Bueno, tú citaste digamos, a quien fue mi maestro. El domingo van a ser 2 años de su muerte, una muerte siempre tan lamentada y una presencia-ausencia. José Pedro Barral era un buen ejemplo de un historiador que tenía mucho de tradicional, en el sentido del apego al documento, del apego a una construcción tesonera del oficio, pero al mismo tiempo una gran avidez, una gran curiosidad, y en ese sentido una apertura a lo nuevo. Nosotros queremos impulsar ese sentido. En más de una perspectiva, la historia siempre combina tener muchos documentos y tener muchas y buenas preguntas. Y la clave está siempre allí. No solamente incorporar nuevos documentos, sino también aprender a leer de manera diferente los viejos documentos. Y por otra parte, documentos sin pregunta no dice nada. Lo que el documento dice superficialmente no es lo más relevante. Generalmente lo más relevante es lo que el documento oculta, y solo desde preguntas muy fuertes, muy rigurosas, muy exigentes, que tengan teoría y que desde la teoría puedan construir la metodología, que siempre en cualquier ciencia social es teoría en acción, puedan interpelar la documentación, el campo heurístico. Para eso, y eso ha sido mi formación, y es lo que de alguna manera yo siempre he querido ofrecer a mis alumnos, la historia tiene que tener una inserción plena en el campo de las ciencias sociales. No se entiende una historia autorreferida. Como diría un viejo historiador francés, la historia casi que tiene la obligación, el imperativo de invadir territorios ajenos. Entre otras cosas porque su objetivo, que es el estudio de los hombres y de las mujeres, de los hombres en sentido genérico en el tiempo, es un objetivo demasiado abarcativo como para poder cocinarse en la salsa de una disciplina con fronteras rígidas. Por eso, sin perder las señales ya milenarias de un oficio, la historia siempre está en esa tensión entre recoger lo mejor de su tradición, pero al mismo tiempo siempre estar abierta a la renovación, a la innovación, mucha de la cual proviene desde su contacto permanente con el campo más amplio de las ciencias sociales. ¿Vos qué percepción tenés sobre cuánta importancia le damos los uruguayos del siglo XXI a la historia? Bueno, es una gran pregunta, y es una pregunta oportuna en este contexto del llamado bicentenario, del bicentenario, porque en Uruguay el pasado importa mucho, pero hay una cultura deficitaria de la memoria. El pasado importa mucho en muchos planos, no solamente en la política. El pasado es un motivo frecuente de conversación, de construcción, de debate, de pleito. Pero nuestra memoria, y la memoria no es lo mismo que la historia, de alguna manera adolece de provincianismo, de una reconstrucción muchas veces muy mítica, en el mal sentido de la palabra mito, y en ese sentido los historiadores rigurosos muchas veces son los aguafiestas, los agoreros, los agoreros de las conmemoraciones, por ejemplo, cuando están mal fundadas. Y en este caso estamos viviendo en el Uruguay una conmemoración muy importante, pero cargada de confusiones. Y ahí es un buen momento para advertir el rol de los historiadores. Bueno, y Gerardo Caetano, historiador, ¿qué le decimos a la gente con relación al Bicentenario? Porque nosotros en nuestro programa hemos tenido profesores de historia que de verdad toman partido por una posición, supongamos que hay dos, estamos más o menos bien, y otra que dice que estamos más o menos mal, celebrando algo que en realidad no se entiende muy bien a esta altura qué fue. Siempre la conmemoración es algo muy importante. Incluso los historiadores reflexionan mucho sobre la memoria y sobre las formas de la conmemoración.
no hace mucho tiempo, pero hace décadas que uno de los motivos de la historiografía tiene que ver con las conmemoraciones. Y una conmemoración siempre tiene que tener precisión conceptual respecto a qué se conmemora y para qué se conmemora. También cómo. Pero en este caso vamos a centrarnos en el qué se conmemora, y para qué. ¿Y para qué? El qué se conmemora es muy importante, porque si hay imprecisión conceptual como la hay, podemos crear una enorme confusión que yo creo lamentablemente que es lo que está ocurriendo y que lamentablemente a quien más se está afectando es a los niños y a los jóvenes, a los alumnos del sistema educativo. Tú sabes que el relato de la nación, que siempre es un relato complicado, en Uruguay lo ha sido particularmente complicado. Y en ese sentido eso se ha transferido a las conmemoraciones. No es casual que nosotros tenemos una fecha oficial de la independencia en disputa, y en disputa históricamente. En los años 20, cuando el Uruguay de hace 100 años celebró el centenario, en los años 20, el gran debate, que incluso tuvo una fuerte impregnación político-partidaria, era entre si la fecha de la independencia nacional era el 25 de agosto de 1825, era la fecha blanca, a pesar de que la apoyaban algunos colorados, o si era el 18 de julio, que era la fecha colorada, la jura de la Constitución. Y ese debate incluso fue transferido en términos de sendos proyectos de ley al Parlamento. Y el Parlamento no terminó de zanjar este asunto porque en diputados donde había mayoría del Partido Nacional ganó el 25 de agosto y en el Senado donde había mayoría colorada ganó el 18 de julio y la Asamblea General no resolvió el asunto. Lo que resulta muy curioso es que 100 años después, en el 2011, hagamos lo que ningún uruguayo hace 100 años, ninguno, en 1911 hizo, que es brindar con equivocidad, con confusión, la idea que estamos celebrando el bicentenario del origen de la nación. Porque en 1911 nadie planteó eso. Incluso cuando se recorre la definición parlamentaria, allí se buscó un camino elusivo y entonces se habla del bicentenario del inicio de la gesta de la emancipación. Pero si tú ves el debate popular y si tú ves incluso los avisos publicitarios, se habla permanentemente del bicentenario. Del bicentenario, de los 200 años del Uruguay, de los 200 años de historia, y allí se generan confusiones. Lo que es importante es recorrer la historia de la conmemoración de la nación en Uruguay. Y es muy importante ver que hace 100 años, en 1911, nadie, ningún uruguayo, y los uruguayos discutían sobre la nación y sobre los relatos de la nación, y había visiones muy diferentes. Quienes reivindicaban la orientalidad estaban muy confrontados con quienes reivindicaban la uruguayidad. Pero ese debate se dio en los años 20. En 1911 nadie, ni siquiera aquellos más artiguistas, plantearon que Artigas en 1811 estaba construyendo la nación, de alguna construyendo al Uruguay. Sí. Nadie creyó que en 1911 se tenía que celebrar el centenario del Uruguay. Nadie planteó, por ejemplo, que el ejército uruguayo cumplía 100 años, entre otras cosas porque nadie podía sustentar, como tampoco se puede sustentar hoy, que el ejército profesional uruguayo que fundó La Torre y Santos tiene algo que ver en forma consistente con la montonera revolucionaria que peleó en los Campos de las Piedras el 18 de mayo de 1811. Entonces, el qué está en una gran confusión. Y el para qué también, porque yo creo que lo más importante, la mejor versión de una conmemoración es construir un buen balance y, por supuesto, de que el bicentenario sería muy bueno si tomáramos como foco el artiguismo. Sí, el inicio de la gesta artiguista se produce en 1811 y ello es relevante porque el artiguismo es un muy relevante en la construcción posterior del Uruguay, no porque Artigas haya querido al Uruguay en términos de construir un Estado independiente que nunca lo quiso, sino porque el Uruguay posteriormente construido hizo a Artigas suyo y lo hizo legítimamente, lo uruguayizó. Entonces, una conmemoración que tomara como eje del bicentenario el artiguismo y que permitiera releer el artiguismo, revisitar el artiguismo, nos permitiría hacer un muy buen balance que siempre, cuando está bien hecho,
suscita el para qué de una conmemoración, que, como decía Real de Azúa, un buen balance nos orienta al prospecto. ¿Para qué una conmemoración? ¿Para qué, por ejemplo, un bicentenario riguroso en torno al artiguismo? Para discutir el futuro, para construir pensamiento estratégico. Y esto también le está faltando al Uruguay, porque el tema más importante del Uruguay es el futuro. Es repensarnos siempre, en definitiva. Es repensarnos y, a diferencia de lo que aconteció hace 100 años, donde en toda América Latina los centenarios fueron factores de construcción de balance para discutir el futuro, lamentablemente en el Uruguay hay algunas iniciativas. Con Rodrigo Arocena nosotros estamos impulsando una colección, ya ha salido el primer tomo, para que el año del bicentenario del artiguismo refiere a la aventura uruguaya, que así se llama la colección, justamente para discutir el futuro. Pero estoy viendo poco de esa discusión. Y la ausencia de pensamiento estratégico, que siempre hace daño, a un país como el Uruguay en la coyuntura actual le hace particularmente daño. Vamos a una pausa y después seguimos conversando. ¿Cómo no?